el tema de la osteopatía creo que es interesante, ¿no? Ahora vemos que hay muchos centros de osteopatía, creo que es algo que se ha puesto de moda, o quiroprácticos, ¿no? Lo vemos muchísimo en TikTok. A mí me han salido 800 vídeos de gente crujiéndose cosas, que le ponen una camilla, le hacen ahí de todo, parece que le han pegado una paliza. Mm. Además, los comentarios siempre son muy graciosos. Todo el mundo dice, lo ha matado, ya no va a volver a poder andar, tal. Son muy graciosos los comentarios. Estas dos disciplinas que han aparecido, según yo tengo entendido, no son... la primera pregunta que tengo es, no están como homologadas en España, ¿no? Pero Mm. en otros países sí, quiero decir, sí que hay, por ejemplo, en Estados Unidos sí que hay carrera de osteopatía y aquí no. La situación es compleja, porque al final cuando hablamos de algo a nivel legal depende de cada país. En Ujú. España, por ejemplo, tanto quiropraxia como osteopatía no están reconocidas como carreras, no están reconocidas como profesión. Sí que es cierto que hay una orden CIN, una orden ministerial, que dice pues, que serían un poco competencia del fisioterapeuta, entre comillas, dentro de España, pero Ajá. hay como un vacío legal un poco extraño. Tenemos por una parte esa norma, por otra parte tenemos muchos centros de osteopatía que son centros de alguien que ha hecho un curso de un fin de semana, un curso de, aunque sea de más duración, un curso de osteopatía sin ser sanitario y abren un centro donde pretenden tratar dolor o pretenden tratar patologías. Esto es un problema porque están ejerciendo fuera de la ley, porque cuando tú acudes a que te trate un profesional sanitario, al final tienes detrás también un seguro, si te pasa algo estás cubierto, tienes ciertas garantías y en este tipo de centros probablemente no, o sea, no lo vas a tener. Y realmente sí que es complicado porque en muchos sitios la osteopatía es como, y la quiropraxia también se ha adherido, se ha unido o se ha pegado un poco a la fisioterapia de cierta manera. Aquí en Ajá. España, por ejemplo, es más típico con la osteopatía, en ciertos lugares de Latinoamérica es más típico con la quiropraxia. Realmente en Estados Unidos ahora mismo sí que tienen cierta validez ambas. No sé exactamente cuál es el grado de validez. De osteopatía creo que sí que tiene formación bien, formación reglada. La quiropraxia ahora mismo no lo recuerdo. Y es curioso porque en Estados Unidos la osteopatía se pegó más a la medicina. Se pegó más al cuerpo médico, que ahí también hay anécdotas curiosas, hay cosillas curiosas. Pero sí, se han pegado un poquito más a eso. De hecho, Habías preguntado algo más, pero no me acuerdo qué otra sí, cosa se había había preguntado. preguntado un poco, pero justamente de hecho iba a esto, ¿no? Iba a entender un poco cómo funcionaban en España Mm, y lo siguiente era un poco a qué se dedicaba cada uno. Yo, a mí, según me mm, habían dicho, no sé si será verdad o no, pero sí que lo que yo tengo escuchado es que dicen que desde hace un tiempo cada vez los médicos mm, recomiendan más osteópatas. En España. mm, Bueno, no sé, en el resto de países, ¿vale? Yo había entendido que en España eso era así. Yo la primera pregunta era si eso es así, ¿por qué? Y bueno, y luego tengo la siguiente que te quería hacer un poco, ¿vale? Por si van de la mano, que sería mm, ¿en qué caso un fisio recomendaría un osteópata o un mm. quiropráctico? Porque claro, al final como son tres ramas, ¿no? Como bien dices, no Sí, sé si legalmente hablando o no, en cada país diferente tal, pero son tres ramas un poco por entender a qué se dedica cada una, cuándo habría que acudir a cada una y en qué caso se recomendaría una u otra, un médico, un fisio mm, o cómo va. Perdón, ¿eh? La pregunta vale. es compleja, pero No, creo que sí. pero me voy a ir o sea, me voy a ir hacia atrás, me voy a ir un Ajá. poco al inicio para explicarte un poquito las diferencias. Yo creo que las diferencias se van a entender mejor si nos vamos a cómo surge cada una de las tres ramas. La fisioterapia no tiene un punto concreto en el que surja. La fisioterapia ha evolucionado desde la enfermería en unos países, desde la medicina en otros. Ha ido siempre unida un poco a la parte un poco de terapia manual o la parte de ejercicio, dependiendo de desde dónde surja, más o menos. Ajá. Sin embargo, cuando te vas a la osteopatía, que surgió antes que la quiropraxia, básicamente la fundó un señor, es una escuela que fundó un señor, uniendo las cosas que se hacían en esa época, un poco, hablamos de prácticas que podríamos decir de curanderos. Unía un poco los recolocahuesos que decíamos antes, unía magnetismo, unía la corriente del vitalismo, que hablaban de restaurar la energía vital para curar a las personas, unían prácticas espiritistas, incluso. Estamos hablando de una época, claro, siglo XIX, momento en el que la medicina se dedicaba a hacer sangrías y estas cosas. Entonces, la cosa es de hace mucho tiempo. Y la quiropraxia surgiría unos pocos años después de que el creador de la quiropraxia incluso fuera
a la escuela, digamos, de este señor o a ver cómo este señor que fundó la osteopatía trataba. Entonces, las dos surgen en un mismo contexto, en una misma zona, con muy pocos años de diferencia entre una y otra, y de hecho hay cierta, o hubo cierta enemistad entre ellos, diciendo mutuamente que se habían copiado el uno al otro y estas cosas. Pero podríamos decir que ambas corrientes pensaban que la mayor parte de problemas de salud venían de huesos descolocados. Unos decían que este hueso descolocado hacía que hubiera un mal flujo de la sangre y los otros decían que había un mal flujo de la energía del sistema nervioso. Iban un poco por ahí los tiros, pero son muy similares. ¿Qué pasa? Que desde este punto hasta la actualidad, claro, la fisioterapia, desde ese origen que tiene, unido a medicina, unido a enfermería, unido a las profesiones sanitarias, ha intentado ir evolucionando según la evidencia científica disponible. Digo, ha Vale. ido intentando porque dependiendo de la época, pues tienes distintos datos, hay gente más a favor de eso, hay gente menos, pero ha ido intentando esto. Mientras que las otras escuelas es como que se han resistido a cambiar y se han mantenido muy firmes respecto a lo que se decía desde un inicio. Han ido incorporando algunas cositas externas según se les ha ido ocurriendo en muchas ocasiones, pero no han ido actualizándose o no han ido uniéndose, digamos, a esa evidencia científica actual. ¿Qué problema tenemos? Que los tres, por ejemplo, utilizan la terapia manual. Ahora bien, aquí, claro, la terapia manual es lo que decíamos antes, es terapia manual. Si yo te hago una presión en la espalda, es una presión en la espalda. Ya te lo haga porque creo que te voy a recolocar el hueso para que fluya la sangre bien, ya sea para el nervio, ya sea para simplemente generar un efecto hipoalgésico. La literatura científica a día de hoy nos dice que cuando manipulamos se liberan unas sustancias que hacen que durante un corto periodo de tiempo notemos menos dolor. Claro, eso va a suceder si el que te cruje, digamos, por decirlo así entre comillas, es un Sí. fisio, es un quiropráctico o es un osteópata. Ahora bien, claro, si los tres hacen lo mismo, no tiene ningún sentido tenerlo por triplicado. Ya. El problema está en que la fisioterapia se intenta basar en pruebas, en ciencia, podríamos decir, en esta rama médica, Ujú. y los otros siguen un poco con sus escuelas, sus explicaciones extrañas. Claro, aquí podríamos igual pensar, pues si los tres son iguales, me da igual a cuál ir. Nos iríamos al problema de antes. Si vas al que se basa en otras cosas y no tiene ese pensamiento científico, digamos, o ese trato sanitario de verdad, puedes tener muchos otros perjuicios asociados. El problema que tenemos y por lo que mucha gente lo recomienda aquí en España es porque a nivel histórico, cuando la fisioterapia en España empezó a ser una carrera, pues claro, muchas veces estos fisioterapeutas querían tener una formación a mayores, querían hacerse una especialidad o como quieras llamarlo, Ujú. que nosotros a día de hoy no tenemos especialidades todavía, eso es otro tema. O sea, no Vale. están reconocidas, digamos. Pero claro, hubo una época en la que no había una formación más allá del grado. Entonces surgieron un par de escuelas que trajeron la osteopatía de fuera y cuando sales de la carrera y quieres formarte en algo más, si es lo único que tienes, vas a ir a por ello. Entonces, gran parte de los fisioterapeutas en España que tienen más años de experiencia, que llevan más tiempo trabajando porque son de generaciones anteriores, gran parte de ellos tienen formación en osteopatía. Claro, Entonces, ahí está el problema. O sea, el problema, me refiero, muchas veces ha habido quienes han priorizado esa figura de osteopatía sobre la de fisioterapeuta, cuando realmente si eres fisio, eres fisio. Puedes tener otra formación fuera o lo que sea, pero la carrera, el reconocimiento en España es a la fisioterapia, no a lo otro. vale, porque aquí ahora surgen, bueno, 148 millones de cosas nuevas que me ha encantado, ¿eh? Lo que me has contado, porque yo creo que a nivel de explicación de las raíces muy, es muy real, muy realista.